Sí, buenos días, amados hermanos, amigos, todo aquello que en este momento nos ven y o escuchan. Que la paz de Dios sea con todos nosotros, que Dios le plazca hoy bendecirnos por medio de su palabra. Hoy estamos a 16 de agosto, es el día del Señor. Es un día que Dios ha dicho en su palabra, debemos santificar para dedicarlo a la adoración del Señor en todos sus sentidos. Es un día en que traemos ante el Señor su palabra, ya sea en oración, en cánticos, en la lectura, en la predicación, y con ella estamos adorando al Señor. República Dominicana es el país donde estamos. Esta es la Iglesia Bautista Reformada en la ciudad de Nagua. Una vez más damos la bienvenida a los hermanos de esta iglesia que están ahora viendo este sermón, y también a todos aquellos en todo el mundo que nos ven o nos escuchan. República Dominicana hoy está inaugurando nuevas autoridades. Yo quisiera comenzar este tiempo orando por ellos. Hoy se está juramentando el presidente, el vicepresidente de esta República Dominicana, elegido el 5 de julio de este año. Nosotros queremos orar al Señor, así nos manda su palabra, por estas nuevas autoridades, presidente, vicepresidenta, y también los senadores, diputados, que hoy también están juramentándose cada uno de sus respectivos cargos. Nosotros esperamos que el Señor le dé sabiduría, que lo acerque cada día más a su palabra, para que todo lo que vayan a hacer, bajo el entendido que es el Señor que quita y pone reyes, todo lo que vayan a hacer se ajuste a lo que Dios dice en su palabra, que sean hombres y mujeres que se acerquen lo más posible a lo que Dios aprueba en su palabra en un gobernante. Así que vamos a orar por ello, y una vez oramos por las nuevas autoridades, vamos también entonces a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5. Pero oramos por las autoridades y luego venimos y oramos la palabra de Dios. Y leemos la palabra de Dios. Padre, nosotros te damos gracias por este día santo. Gracias por el discernimiento que nos da. Gracias porque nos da aliento. Gracias porque pone en nuestros corazones el deseo de predicar y escuchar tu palabra. Y sobre todo el deseo de adorarte en espíritu y en verdad. Queremos comenzar este tiempo de adoración orando por las nuevas autoridades. Padre, no nos vamos a extender mucho. Nosotros conocemos, y quiera tú que ellos también conozcan y conozcan muy bien, que eres tú el que quita y pone reyes. Lo que se van, tú lo has quitado. Lo que están juramentándose hoy, tú lo has puesto. Nosotros como pueblo de Dios respetamos eso, respetamos toda autoridad, y ahora también estamos orando para que tú ilumines sus pensamientos, que tú le guíes en cada una de las cosas que vayan a hacer, que le des sabiduría para enfrentar cada cosa por la que está pasando este país, la pandemia, la parte económica, las incertidumbres que producen todas estas cosas. Que tú le ilumines y que ellos puedan ver tu intervención en cada cosa que vayan a hacer o dejar de hacer. Padre, por favor, rogamos que tú lo utilices como instrumento para que podamos nosotros ver de tu gloria. Es en Cristo que te pedimos estas cosas. Amén. Ahora sí, mis hermanos, y amigos, vamos a Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer el capítulo completo. Son 14 versículos.
Vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Esto es Juan. El apóstol Juan fue el que escribió Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban con cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios y a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los ha hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, el honor, la gloria y alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Vamos a orar. Padre, qué hermoso texto, qué hermosas palabras que nos invitan a adorarte. Con todo lo creado, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en todo lugar, nos invitan a adorarte, porque solo tú eres digno de ser adorado. Gracias, Padre, por tu palabra leída. Ahora te suplicamos, nos permita estudiarla con sobriedad, con detenimiento, y que al mismo tiempo tú vayas instruyendo nuestros corazones de tal manera que seamos guiados y que al final de este sermón podamos nosotros estar mejor edificados y más convencidos de que solo tú eres digno de ser adorado, y que nosotros a partir de este momento decidamos adorarte en espíritu y en verdad, en cada momento, en todo lugar, y una vez más, porque solamente tú eres digno de ser adorado. Es el Señor Jesucristo que te pedimos que tú nos auxilies, que tú nos permitas estudiar tu palabra como debiéramos hacerlo, a través de la ayuda de tu Espíritu Santo, que tú nos hagas hacedores de ella. En Cristo Jesús. Amén.
Aunque acabamos de leer el capítulo 5 de Apocalipsis en la exposición de mi sermón de esta mañana, vamos a estar caminando en los capítulos 4 y 5. Esto así porque su contenido, ambos contenidos están unidos entre sí. Observemos de inmediato el capítulo 4, versículo 1, que el apóstol Juan dice que vio una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Recibe de inmediato la invitación a subir. Y estando en el Espíritu, versículo 2 del capítulo 4, lo primero que Juan ve es un trono. Un trono colocado en el cielo. Y uno sentado en ese trono. Juan ve una puerta abierta, se le invita a subir, él sube y lo primero que ve es un trono y en el trono allí hay uno sentado. A partir de ahí comienza a dar una descripción de aquel que está sentado en ese trono y además de su alrededor. Observen la belleza de lo que Juan ve. Él dice que el que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe, literalmente semejante a un diamante. Pero no termina allí. El que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de diamante, sardis o cornalina. Y alrededor del trono vio un arco iris con aspecto de esmeralda. La esmeralda representa la esperanza. Y también vio 4 seres vivientes y 24 tronos con igual número de ancianos. Y como si eso fuera poco, Juan vio también algo parecido a un mar de cristal. Wow, hermano, qué visión más hermosa. Luego, más adelante, en el capítulo 5, veremos que en ese mismo escenario, en ese mismo trono, Juan vio muchos ángeles, capítulo 5, versículo 11, y muchas otras criaturas del universo, versículo 3, y lo vio adorando. Ahí vemos que el capítulo 4 y versículo 5 están unidos íntimamente. Pero ahora yo quiero, mis amados hermanos, que ustedes dirijan su atención a lo que el apóstol dice en el versículo 6 del capítulo 5 de Apocalipsis. Dice Juan en el capítulo 5, versículo 6, miré y vi entre el trono, o sea, con los 4 seres vivientes, y vi entre el trono y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O lo que es lo mismo, Juan vio el Cordero con el Espíritu Santo. Noten que el Cordero no se queda allí nomás, sino que en el versículo 7, el Cordero se acerca y lo hace con autoridad al trono y toma el libro que está en la mano del que está sentado en el trono. Hermanos amados, ese mismo Cordero que vio Juan es el mismo Cordero que hoy en día, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 y Apocalipsis 22, versículo 1, es el mismo Cordero que está sentado junto al trono del Padre, reinando con Él y para Él. Es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tenemos al que está sentado en el trono, Dios Padre, capítulo 4, y al Cordero parado junto a él, capítulo 5. Y en ambos capítulos Juan nos da una buena idea, principalmente de 3 cosas. Repito, en ambos capítulos Juan nos da una idea principalmente de 3 cosas. Primeramente nos da una idea del cielo,
Personalmente, amados hermanos, entiendo que en Apocalipsis encontramos la descripción más acertada de lo que es el cielo. De hecho, es una inspiración descrita hermosamente. El cielo en Apocalipsis nos da allí una idea muy acabada de lo que es el cielo. Pero en segundo lugar, en esos dos capítulos también vemos que el universo entero está siendo gobernado desde el cielo. El que está sentado en el trono es el que gobierna los cielos y la tierra. El universo entero está gobernado desde el cielo. Pero en tercer lugar, de manera muy especial, en estos dos capítulos vemos que el cielo es un lugar de culto, de adoración. De hecho, mis amados hermanos, cuando estudiamos con cierta profundidad estos dos capítulos de Apocalipsis, el 4 y el 5, encontramos que el énfasis está en esto último. El cielo es un lugar de adoración. De hecho, allí vemos el preámbulo de lo que será la eternidad. La iglesia, los ángeles, la creación entera cantando alabanzas y rindiendo culto de adoración a Dios y al Cordero, aquel Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el cielo, mis amados hermanos, hay un culto eterno de adoración al único ser digno de ser adorado. Precisamente así he titulado mi sermón de esta mañana. Solo Dios es digno de ser adorado. Solo Dios es digno de ser adorado. Hermanos amados, ningún hombre, ninguna cosa creada en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra es digno de ser adorado. Tal como el mismo Señor Jesucristo le dice en la tentación en Mateo 4:10 a Satanás. Escuchen cómo le dice. Él le dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y ese de solo a Él servirá literalmente se traduce: solo a Él rendirás culto. Hermanos, debemos repetirnos una y otra vez. Debemos repetirnos una y otra vez. Solo Dios es digno de ser adorado. Tendemos a adorar criaturas en vez de al Creador. Tendemos a adorarnos a nosotros mismos. Tendemos a adorar las autoridades. Tendemos a adorar cualquier cosa. Y aquí estamos viendo en la palabra de Dios que el único que es digno, y debemos repetirnos eso muchas veces, el único que es digno de ser adorado es nuestro buen Dios. Y lo que vamos a hacer hoy, con la ayuda de Dios, es caminar entre estos dos capítulos, el 4 y el 5, y al hacerlo, dejarnos cautivar por la invitación que nos hace el contenido de estos capítulos a la adoración al Padre y al Hijo como uno en todo, y especialmente como uno en dignidad. Así que comencemos. Amados hermanos, amigos muy queridos, que nos escuchan y nos ven, la Iglesia de Cristo ha sufrido en todos los tiempos. Ha sufrido mucho y de muchísimas maneras diferentes y por muchísimas diferentes razones. Pero hoy, como nunca, la Iglesia de Cristo sufre desesperadamente, principalmente por dos razones. La Iglesia de Cristo hoy sufre desesperadamente porque ha olvidado que Dios es soberano. Así es, la Iglesia de Cristo hoy está atemorizada, está sufriendo porque ha dejado de entender, se ha olvidado de que Dios es soberano.
En segundo lugar, la iglesia sufre porque ha olvidado que solo Dios es digno de ser adorado. Son dos cosas muy importantes. En otras palabras, la iglesia ha perdido la perspectiva correcta de Dios. Repito esto, la iglesia ha perdido la perspectiva correcta de Dios y se ha ido deslizando poco a poco a una adoración carente de espiritualidad de verdad. Una adoración autogratificante, una adoración mundana, una adoración pecaminosa. Tal parece, como bien ha dicho alguien, que estamos ante una iglesia anfibia. Y alguien pudiese preguntarse, ¿cómo así una iglesia anfibia? Permítanme y le explico. Por la zoología conocemos que la rana es un anfibio y como tal, la rana no puede regular la temperatura de su sangre, sino que se adapta al ambiente donde vive. Si es frío, se va adaptando al frío. Si es caliente, se va adaptando al caliente. Ahora bien, si entramos una rana a una olla de agua hirviendo, de inmediato ella va a saltar por el impacto del calor. Pero sin embargo, si nosotros la ponemos en agua normal y la vamos calentando poquito a poquito, lentamente, ella se va a ir adaptando a las temperaturas poco a poco hasta llegar a ser completamente consumida por el calor. Hermanos, de forma similar, la iglesia de hoy tal parece que se está adaptando al calor del mundo y poco a poco se está consumiendo. En otras palabras, poco a poco se ha ido deslizando, olvidando lo que Dios quiere y busca. Dios busca y espera una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración a la altura de un Dios que es 3 veces santo. Un Dios que es soberano. Un Dios que es poderoso. Un Dios cuyos atributos únicos lo hacen digno. Precisamente, hermanos, en eso se centra el culto celestial. En eso se centra la adoración del cielo, capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. En la santidad, en la dignidad de Dios. Hermanos, Dios creó todo lo que existe. Pero Dios es diferente a todo lo que existe. Él lo creó, pero Él es diferente. De hecho, como dice el salmista en el Salmo 115, versículo 5, nuestro Dios está en los cielos y lo que ha querido hacer, ha hecho. Él es santo. Literalmente, Él es separado de su creación. De hecho, el atributo que más se usa en la Biblia para acompañar el nombre de Dios es el atributo santo. Es el único que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Para decir que Dios es santísimo. Y un dato interesantísimo, mis amados hermanos. Y esto anótenlo en su mente. Que ojalá Dios permita que ustedes recuerden siempre esto cuando piensen en Dios y su santidad. Hermanos amados, el primer y último cántico de exaltación a Dios en la Biblia hablan precisamente de la santidad de Dios. Cuando vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 1, cuando Moisés cruzó el mar rojo, exclamó con júbilo: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, los que vencieron a la bestia cantan: oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y en nuestro texto de hoy podemos ver cómo los 4 seres vivientes resaltan en adoración, en su proclamación de adoración,
aún más la divinidad, la santidad de Dios, y lo hacen a través de otros extraordinarios atributos. Por ejemplo, noten cómo dice el versículo 8 del capítulo 4. Allí dice que Dios es todopoderoso. Y hermano, esto es imposible de entender para el hombre. El que Dios sea todopoderoso, el que Dios tenga poder para hacer lo que Él quiere hacer, y la majestad de Dios es algo que para el hombre es imposible entender a cabalidad por las limitaciones. No puede llegar a entender el poder y la majestad de Dios al mismo tiempo. Hermano, fue Dios que hizo todo lo que existe, y lo hizo por el poder de su palabra. ¿Oíste eso? Todo lo que existe, Dios lo hizo por el poder de su palabra, y todo lo que hizo lo sostiene con el poder de su palabra. Y esa es una verdad con doble implicación, una verdad que alienta, porque de ese Dios nosotros dependemos y es en quien creemos, pero al mismo tiempo intimida y nos manda y nos invita a tener temor de Dios, reverencia a ese Dios. En el caso de las iglesias de Asia, el tiempo que se escribió Apocalipsis, para estas iglesias sometidas a persecuciones intensas, hostiles e implacables hasta la muerte, para estas iglesias el solo hecho de saber que Dios era soberano, el solo hecho de ellos entender y creer de la soberanía de Dios, ya eso resultaba de aliento y estímulo. ¿Saben por qué? Y escuchen bien, mis amados hermanos, porque la soberanía de Dios es la garantía de la providencia. ¿Escuchaste eso? La soberanía de Dios es la garantía de la providencia. Eso quiere decir que nada puede ocurrir que no sea providencia del Señor, y que ninguna de esas cosas que ocurren están fuera del alcance de su soberanía. Y eso es realmente hermoso, esperanzador, y nos llena de confianza, de seguridad. La soberanía de Dios es la garantía de la providencia. El Señor reina, dice el salmista en el Salmo 93, versículo 1. Y Juan dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, en la parte B, que fue Dios que creó todas las cosas, y que todas las cosas existen por la voluntad de Dios. Así que, mis amados hermanos, Dios es todopoderoso. Y así como se escucha, todopoderoso. Pero Dios también es grande y debe ser exaltado. Esto es lo que vemos en el capítulo 4, versículo 10. Vemos los 24 ancianos representando allí toda la iglesia rescatada ya en el cielo. Cómo ellos se unen en adoración, y notan cómo lo hacen. Se postran delante de Él en sumisión y reverencia. Se postran delante de Él en sumisión y reverencia. El impacto de ver lo glorioso del Señor, de ver todos sus atributos, de ver su grandeza, a ese impacto la respuesta es sumisión y reverencia. Y mis amados hermanos de todo el mundo, de esta iglesia, a todo hermano que nos escucha, esa es exactamente la reacción que la iglesia debe tener. En otras palabras, eso es exactamente lo que debe producir en la iglesia hoy, al contemplar la grandeza y la majestuosidad de Dios. Debe producir sumisión, reverencia, adoración en todos los sentidos. Justamente es lo que el apóstol Pablo nos deja ver en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, nuestro culto racional. A propósito, hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Considera que Dios es digno de ser adorado? Hermano, ¿tú consideras que Dios es merecedor de que tú
le presente tu cuerpo, todo tu ser, toda tu vida en un culto racional que sea de su agrado? Si es así, si tú crees que eres digno de que tú le presentes todo tu ser en adoración, no un día, no mediodía, no una hora, sino todos los días de tu vida, yo te pregunto, ¿lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? Porque Dios es todopoderoso, nuestro Dios es grande, pero también nuestro Dios, en tercer lugar, es un Dios glorioso. Capítulo 4, versículo 11. Los 24 ancianos, dice Juan, que dijeron que Él es digno de recibir la gloria y el honor. Noten cómo dice el capítulo 4, versículo 11. Los ancianos dicen: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor. Y no solo eso, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, nuestro Dios, por lo que es, por lo que representa, por lo que significa, por su importancia, es merecedor de recibir gloria, exaltación, reconocimiento por encima de toda persona o cosa. Él es digno de ser adorado, Él es digno de recibir gloria y honor. ¿Y esto qué significa? Dice Derek Thomas, un comentarista: la gloria de Dios es la manifestación de su naturaleza y poder. Y cuando se dice que Dios recibe gloria, ello indica que se le adora como Dios, que se le está dando la honra que Él merece. Repito, la gloria de Dios es la manifestación de su naturaleza y poder. Y cuando se dice que Dios recibe gloria, ello indica que se le adora como Dios, que se le está dando la honra que Él merece. Hermanos amados, debemos repetirlo una vez más y una vez más, cada vez más, muchas veces más. Solo Dios es digno de ser adorado, solo Dios es digno de ser honrado. Pero Dios también, capítulo 4, versículo 8, es eterno. Así alababan, adoraban los cuatro seres vivientes a nuestro buen Dios, diciendo: no tuvo principio y que no tiene final, es, era y ha de venir, el gran yo soy, que nos menciona Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 15. Mis amados hermanos, escucha bien, escucha con atención. El culto de adoración a nuestro buen Dios debe ser la respuesta natural a la revelación que Dios hace de sí mismo. El culto de adoración debe ser una respuesta natural a la revelación que Dios hace de sí mismo. Al contemplar los cielos, la luna y las estrellas y todas las cosas que Dios ha hecho en el firmamento, en el mundo, en mi vida, la respuesta que yo debo dar es adoración a Dios. Como dice John Piper, la adoración es una demostración de manera consciente del valor supremo y de la belleza de Dios. Y voy a repetir esto una vez más. El pastor John Piper dice: la adoración es una demostración de manera consciente del valor supremo y la belleza de Dios. Mientras más valor tiene Dios para nosotros, mientras más hermoso y bello Él es, la adoración así también será. Y es lo que vemos, mis amados hermanos. Observen la adoración desde el versículo 9 hasta el versículo 11, y eso lo dejo que ustedes lo miren allá. Hay una adoración allí hermosísima en el capítulo 4, versículo 9 al 11, que está centrado en el trono. Hermanos amados, escúchenme con mucha atención.
Y esto a propósito del tiempo en que estamos pasando, este tiempo único que estamos viviendo. Y para que nosotros no olvidemos y no olvidemos nunca, hermanos, no olvidemos y no olvidemos nunca que la base de la adoración a Dios es su soberanía para crear, sostener y gobernar. ¿Escucharon eso? El culto nuestro de adoración, que no es solamente el domingo, que no es solamente el sábado, que no solamente el miércoles, que no solamente es en ocasiones especiales que la iglesia de Cristo se reúne, sino es un culto de adoración eterno, siempre, en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Y ese culto de adoración está basado en la soberanía de Dios para Él crear, para Él sostener y para Él gobernar. Hermanos, Dios es creador y sustentador. Y Él es nuestro gobernador. Y las tres cosas las hace de manera gloriosa. Repito, Dios es glorioso creando, sustentando y gobernando. Es Dios quien crea y sostiene todas las cosas. Pero es Dios que sostiene y crea todas las cosas y lo hace para su propósito y su gloria. ¿Escuchaste eso? Dios crea, sostiene y gobierna todas las cosas y lo hace para su propio propósito y para su propia gloria. Y el entender esto, mis amados hermanos, el entender que Dios hace todo para su gloria, ¿sabe qué va a pasar cuando tú entiendes eso? Te va a reducir a tu propio tamaño. Tú vas a tener la estima del tamaño que tú veas a tu Dios. Tú vas a tener la estima en ti mismo del tamaño que tú veas la gloria de Dios. Si tú entiendes que Dios es glorioso en la creación, glorioso en la sustentación y en la gobernación, tú vas a buscar tu lugar. Te vas a reducir a tu propio tamaño. Y eso te va a llevar a entender que solo Él es digno de ser glorificado. Eso de manera individual. Ahora, como iglesia, sin importar la circunstancia, el conocer que Dios es glorioso en todo y que es Él que crea todo y lo hace para su propio propósito y gloria, en la iglesia debe producir un deseo firme de esforzarse para vivir en un continuo culto de adoración al Dios Todopoderoso, grande, glorioso y eterno, porque Él es el único digno de ser adorado. Gloria a Dios. Y amados hermanos, con ese convencimiento invariable e inflexible de que Dios es digno de ser adorado, dejamos el capítulo 4 y llegamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Y mis amados hermanos, así como en Apocalipsis capítulo 4, el centro de la visión de Juan estaba en el trono y en el que estaba centrado en el trono, es decir, en Dios mismo. Ahora en el capítulo 5 Jesús es el Señor y es el centro del contenido de la alabanza y adoración en este capítulo 5. Veamos a qué me estoy refiriendo. Vamos a hacer un pequeño resumen, a vuelo de pájaro, como decimos aquí, para ver a qué me estoy refiriendo. En el capítulo 4 el centro era Dios Padre. En el capítulo 5 el centro es nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 5, Jesús es llamado el león de Judá. Y en el versículo 6, el cordero inmolado. En el versículo 8, los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y en el versículo 9 le cantaban al cordero diciéndole que era digno. En el versículo 12 los ancianos y millones de ángeles cantaban: digno es el cordero de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, el honor, la gloria y la alabanza. En el versículo 13 toda cosa creada cantaba a Dios Padre y al cordero, diciendo: sea la gloria y la alabanza, honra y dominio por los siglos de los siglos.
Notan, hermanos, que el capítulo 5, Jesucristo, el Cordero de Dios, es el centro de atención de todo lo que existe y que ocupa el lugar del Padre, como dice el versículo 13, en adoración y alabanza. La pregunta es, ¿por qué Jesucristo ocupa el mismo lugar del Padre en adoración y alabanza? ¿Por qué Jesucristo goza de la misma dignidad que el Padre? Esta es una pregunta muy interesante. Precisamente es lo que vamos a estar haciendo, respondiendo a esta pregunta a continuación de inmediato. Hermanos amados, Dios tuvo la iniciativa, escucha bien, de convertirse en el Salvador de los pecadores. Así como tú lo escuchas, Dios tuvo la iniciativa de convertirse en el Salvador de los pecadores. Es decir, que Dios en sí mismo, que no había otra manera, resolvió el poder salvar, justificar y mantenerse fiel a su justicia soberana. Y noten este detalle, he dicho en sí mismo. Y alguien pudiese preguntarse, ¿cómo es que Dios en sí mismo se hace el Salvador? Si Él es el que hace justicia, ¿cómo va a ser que haga justicia y ser el que salve también y lo hace en sí mismo? Bueno, Dios nos salva y nos justifica y lo hace, escuchen bien, por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos justifica, lo hace por la obra completa llevada a cabo por el Señor Jesucristo. Y esto solo era posible así. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo uno son. No podía haber nadie que pudiese pagar ni ser merecedor de salvación, sino uno que fuera limpio, sin pecado, y que la paga fuera tan infinita como la ofensa. Y eso solo podía hacerlo uno igual a Dios, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Hijo y el Padre, uno son. Así lo asegura el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 30, cuando dice, mi Padre y yo uno somos. Y lo reafirma en Juan 14, 7, asegurando que conocer al Padre, conocer al Hijo, y ver al Hijo era lo mismo que ver al Padre. Y precisamente eso es lo que Juan nos muestra en el capítulo 5. El Hijo es digno de ser adorado igual que el Padre. ¿Y sabe cómo lo hace Juan? Cómo que Juan muestra y demuestra que el Hijo también es digno de ser al igual que el Padre adorado. Él lo hace respondiendo la pregunta, ¿quién tiene la autoridad y el poder de ejecutar la voluntad de Dios? Repito, Juan nos muestra en el capítulo 5 por qué el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es digno, al igual que el Padre, recibir honra y honor, adoración. Y lo hace respondiendo a la pregunta, ¿quién tiene la autoridad, el poder de ejecutar la voluntad del Padre? Noten cómo comienza el capítulo 5, versículo 1. Dice Juan, y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí hay un libro que Dios sostiene en su mano derecha. ¿Qué hay escrito en este libro? ¿Qué contiene? ¿Por qué está sellado y con 7 sellos? Hermanos, en este libro se encuentra el plan eterno de Dios. Oh, hermanos, el plan eterno de Dios, el propósito divino de Dios, el juicio y salvación, juicio para uno, salvación para otro, el decreto de Dios para la humanidad. En este libro está la voluntad de Dios. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era el dilema? Dice Juan. Bueno, buscar quién tiene el poder, la autoridad, quién tiene los méritos suficientes para llevar a cabo los decretos, el plan de Dios que estaba en ese libro. ¿Ven el dilema? Y dice Juan en el versículo 2, que vio un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos?
¿Quién es digno? Tiene que ser uno igual a Dios. Y obviamente eso era imposible encontrar a alguien así. Y dice Juan, versículo 3, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Tan penosa la situación que Juan está viendo, que noten que él llega al versículo 4 y dice, y yo lloraba mucho. ¿Por qué lloraba Juan? Porque nadie había sido hallado digno para abrir el libro, ni mirar su contenido. Nadie había sido hallado digno para poder tener el poder de ejecutar la voluntad de Dios, de poder entender a cabalidad la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Nadie apareció, pero gloria a Dios. Versículo 5, dice Juan, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Aleluya, gloria a Dios. Y continúa diciendo, versículo 6, miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y noten el detalle siguiente. Los ancianos llaman a Jesucristo, al Señor Jesucristo, el león de Judá, pero Juan lo ve como un cordero inmolado. Y llama poderosamente la atención el lugar donde está el cordero y lo que tiene en la mano. Note una vez más el versículo 6. El cordero está en medio del trono y los ancianos, justo al lado de Dios. Y un dato importantísimo, él está de pie y tiene el Espíritu de Dios. Tiene 7 cuernos. Los cuernos eran simbología de poder. 7 ojos, todos lo ven. Y 7 espíritus, el Espíritu de Dios. Hermano, todo esto nos dice que el sitial del Padre en el capítulo 5 es el mismo sitial que ocupa el Hijo en el capítulo 4, perdón, es el mismo sitial que ocupa en el capítulo 5 el Hijo. Y repito, el sitial que ocupa el Padre en el capítulo 4 es el mismo sitial que ocupa el Hijo en el capítulo 5. Jesucristo es el centro de admiración de todos. Y es el motivo de alabanza y honor de los seres vivientes. Noten lo que me dice el versículo 8 y 9. Cristo es el motivo de alabanza de los seres vivientes, de los ancianos, 8 y 9, de los ángeles, versículo 11, y de todos, versículo 8 al 14. El Señor Jesucristo, al igual que Dios Padre, es digno de ser adorado. Luego, mis amados hermanos, ¿por qué Cristo es el único digno de abrir el libro y romper los sellos? ¿Por qué Él es digno de recibir honor y gloria, al igual que el Padre? Jesucristo es digno porque el versículo 5, parte B, dice, porque ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Y qué fue lo que Él hizo para vencer? ¿Qué fue lo que venció? Jesucristo, en su perfecta obra activa y pasiva, ha vencido el pecado, la muerte, ha vencido el mundo, ha vencido a Satanás. Y por su victoria, el Padre le ha otorgado todo poder en su reino. El Cordero de Dios, Cristo, que compró a precio de sangre a un pueblo para Dios. Noten cómo lo ve Juan en el versículo 6, como el Cordero inmolado. En el versículo 9 dice que fue inmolado y con su sangre, con su sacrificio, adquirió, escuchen bien, para Dios, gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y de ello, capítulo 1, versículo 6, capítulo 5, versículo 10, ha hecho un reino de sacerdote para nuestro Dios y reina sobre toda la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Y eso hace, amados hermanos y amigos, a que Jesús sea el único ser digno de tomar el libro y abrir los 7 sellos. Hermanos amados, amigos que nos escuchan y nos ven,
El Señor Jesucristo es el único ser capaz de llevar a cabo perfectamente la voluntad del Padre, su juicio y salvación. Por eso el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dios Padre es a la vez el justo y el que justifica, Romanos capítulo 5, versículo 4. Y lo hace en Cristo, por medio de Cristo. Él es el único mediador, como dice Pablo a Timoteo, entre Dios y los hombres. Pero noten que Jesús es el mediador y al mismo tiempo es el león y al mismo tiempo es el cordero. Jesucristo media entre Dios y los hombres y lleva a cabo todo el plan de Dios para la humanidad, juicio y salvación. Ese es el león de Judá, aquel noble guerrero que pelea y gana la batalla y vence. Pero al mismo tiempo es el cordero sacrificado por el perdón de los pecados. Mediador, león y cordero. Así lo reconoce el apóstol Juan estando en el cielo. Lo reconoce por sus marcas, como aquel cordero inmolado, versículo 6. Jesucristo, aún en su estado exaltado, lleva las huellas de su sacrificio en la cruz. Las marcas que su muerte en la cruz le fueron hechas, allí aún permanecen, porque Él es, hermanos, el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados, y pronto lo veremos tal como es. Gloria a Dios. Bien, hermanos, las virtudes del Señor Jesucristo que lo hacen junto al Padre merecedor de alabanza y adoración. Y es precisamente lo que vemos a partir del versículo 8 hasta concluir. Cánticos, alabanza y adoración para nuestro maravilloso y extraordinario y muy amado Señor Jesucristo. Y es sumamente impresionante, mis amados hermanos, la variedad de adoradores que nosotros vemos en los versículos 7 al 14 del capítulo 5. Allí está la iglesia rescatada junto a las multitudes infinitas, millones de ángeles. Y aún sin ser criaturas caídas, estos ángeles se unen en una sola aclamación de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros decimos, wow, el cielo está atónito con este culto de adoración a Dios y al Cordero. Noten lo que dice el versículo 3. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y de todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, ese Dios Padre, y al Cordero, nuestro Señor Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Versículo 14. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Siendo este versículo final el clímax del contenido de los capítulos 4 y 5. En el capítulo 4 encontramos a Dios y a la creación. En el capítulo 5, del versículo 1 al 12, tenemos el Cordero y la redención. Y en los últimos versículos, del 12 al 13 del capítulo 5, se refieren a la adoración, a la alabanza del universo entero, al Dios y al Cordero, y todo esto a causa de la creación y la redención. Bien, mis hermanos, tiempo se ha ido. 4 cosas a destacar principalmente, y con esto voy concluyendo y aplicando. En primer lugar, Dios no menosprecia las oraciones de los santos. Todo lo contrario, la tiene muy en cuenta. Noten que los seres vivientes en el capítulo 5, versículo 8, cada uno tenía un arpa y tenía copas de oro llenas de incienso, de olor fragante. ¿Sabe qué son estas copas llenas de qué? Llenas, como dice ahí, de las oraciones de los santos. Hermanos amados, en este tiempo, en todo tiempo, sigue orando. Tus oraciones son como olor fragante ante Dios. Y tal como le dice el enviado de Dios a Daniel en el capítulo 9, cuando comenzamos a orar, la respuesta ya viene de camino. Pero en segundo lugar debemos destacar
capítulo 5, versículo 14, el amén colectivo de los seres vivientes como respuesta a la adoración al Padre y al Cordero, reafirmando así la veracidad de lo que se ha dicho. El amén es la verdad. De hecho, Cristo mismo se llama el amén, se hace llamar el amén en el capítulo 3, versículo 14, como una confirmación de la veracidad de lo que es Él en sí mismo. Él es el amén. Ese amén colectivo está reafirmando la veracidad del contenido de la adoración al Padre y al Cordero. Pero en tercer lugar, debemos destacar los cánticos de la alabanza de los versículos 9, 12 y 13. Versículos 9, 12 y 13. Alabanza al Señor, cánticos al Señor, adoración al Señor. Y de último, y no menos importante, la identificación del énfasis de las enseñanzas de hoy. Aquí voy a detenerme unos minutos. Hermano, todo lo creado, el universo entero, es gobernado por el que está sentado en el trono. Está gobernado por Dios por medio del Cordero. Y es exactamente a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Efesios capítulo 1, versículo 20, que el extraordinario poder de Dios obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, escucha, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hermanos amados, dos cosas. A final de este tiempo, todas las cosas tendrán que glorificar a Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Al final de este tiempo, todas las cosas tendrán que glorificar a Dios. Y mientras ese tiempo llega, hermano mío, amado hermano, es la voluntad de nuestro poderoso Dios. Es esa voluntad que se está llevando a cabo en el universo. No es otra. Independientemente lo entendamos, independientemente podamos discernir, independientemente estemos de acuerdo o no, lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y sucederá, siempre va a estar bajo la voluntad de nuestro Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso. Razón por la cual, mis muy amados hermanos, que la iglesia no tiene por qué estar turbada. Razón por la cual, mis amados hermanos, la iglesia no debe estar atemorizada. Razón por la cual, mis amados hermanos, tú y yo no debemos estar ni turbados ni atemorizados. Sin lugar a duda, nuestro Dios está en su trono y gobierna, y el Cordero reina. Y lo va a hacer siempre a favor nuestro. Siempre lo va a hacer para nuestro bien. Y ante su trono y ante un Cordero así, un Cristo tan maravilloso, un Cristo tan majestuoso, tan extraordinario, lo natural es que cantemos y que adoremos eternamente, amados hermanos. El Señor reina, regocíese la tierra, alégrense las muchas islas, eso trae aliento. Pero por otro lado, el Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, también en la tierra. Salmo 97.1, 99.1. Y eso es intimidación, eso es reverencia. Los querubines, amados hermanos, los ancianos, los ángeles, todo lo creado, no cesaban de adorar a Dios, dice Juan, y a su Cordero. Y decían, santo, santo, santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante
del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante de su trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Wow, mis hermanos! Eso es lo que se llama un culto unido y majestuoso al gran Yo Soy. Alabado sea el nombre del Señor en todo tiempo, independientemente de las circunstancias. Allí vemos una representación de toda la creación, los 4 seres vivientes, y junto a ellos la iglesia de Cristo en el cielo, con los 24 ancianos, en un culto de adoración eterno, continuo, a nuestro maravilloso Dios que está sentado en el trono. Aleluya, gloria sean dadas a nuestro buen Dios. Solo Dios es digno de ser adorado, solo Cristo es digno de ser adorado. Oh Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor Jesucristo, por favor, concédenos, como tu pueblo que somos, por amor a tu nombre, por amor a tu iglesia, concédenos, Señor, que pronto podamos venir a este lugar a adorarte como solo tú eres digno de ser adorado. Suplicamos a ti que así sea, Señor. Y por favor, Señor, bendice tu palabra en nuestras almas y permítenos vivir acorde a ella. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Te exaltamos, te glorificamos. Te damos honra a ti porque solamente tú eres digno de adoración y honra. A ti es el poder, la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Mira este país. Hoy las autoridades, hay nuevas autoridades, ilumínalo. Ilumínale el camino con tu palabra, con tu voluntad. Mira tu iglesia hoy, muchos hermanos dispersos, muchos que ni siquiera quieren ya escuchar tu palabra, Señor, porque se están acomodando a vivir una vida sin iglesia. Oh Dios, que eso no suceda, que sea de los mínimos y tráelo de nuevo, Señor. A nosotros dar una firme convicción de que debemos vivir una vida para adorarte a ti, porque solo tu mente eres tú digno de adoración. Sé con tu iglesia bautista reformada en Agua, sé con cada cristiano de esta ciudad, sé con tu iglesia universal. Oh Padre, que esta pandemia tú la elimines pronto, que pronto podamos estar alabándote en espíritu y en verdad, reunidos así como manda tu palabra. Oh Dios, en ti esperamos, en ti confiamos, solamente tú eres Dios. Tú eres el creador y sustentador y el gobernador de todas las cosas. Nuestra confianza está en ti. Hemos orado en el nombre de Cristo. Amén.